Hola alumnos, espero que estén todos muy bien. Les empiezo a contar la clase 15 que subimos el 15 de mayo, que empieza verdaderamente un nuevo tema en la materia, que es el tema de trabajo y energía. En la clase 15 llegamos a hablar de trabajo mecánico. El tema que corresponde a la práctica 7 lo vamos a hacer en 4 clases. Es un tema importante, le dedicamos 2 semanas a la teoría y ustedes a la práctica. Les decía que esto es una segunda parte de la materia o un tema nuevo. Hasta ahora trabajamos con las leyes de Newton y cinemática. Déjenme hacer un breve repaso de eso y tratar de decirles qué es lo nuevo en esta parte. Con las leyes de Newton, lo que hicimos fue, aparte de entenderlas y darnos cuenta cómo ponen orden en lo que es el movimiento de cuerpos en la naturaleza, la receta pasa por decir que si estamos en un buen sistema de referencia, un sistema inercial, podemos relacionar las fuerzas con las aceleraciones. Si conocemos las fuerzas, conocemos las aceleraciones. Y eso es una relación instantánea. Quiere decir, si en un momento valen tanto las fuerzas, vale tanto la aceleración. Si en otro momento valen distinto las fuerzas, vale distinto la aceleración. A partir de esa información, para hacer cinemática tenemos que hacer un par de integrales. Para calcular la velocidad necesitamos una velocidad inicial y saber cuánto cambió la velocidad en un intervalo de tiempo. Y para eso necesitamos hacer la integral de la aceleración en ese intervalo de tiempo. O sea, necesitamos conocer las fuerzas en cada instante como función del tiempo, para conocer la aceleración en cada instante como función del tiempo y así poder hacer la integral. Después que tenemos la velocidad, podemos calcular posición, básicamente cambios de posición a partir de una posición inicial, cuánto es el desplazamiento, haciendo una integral en el tiempo transcurrido de la velocidad instantánea. O sea, necesitamos haber resuelto la integral de aceleración hasta un tiempo intermedio cualquiera para conocer la velocidad en ese tiempo y ahora hacer la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo que nos interesa de la velocidad calculada. Y con eso tenemos la posición en función del tiempo. Y cuando tenemos la posición en función del tiempo, podemos dibujar la trayectoria. Es decir, las posiciones que visitó la partícula a lo largo del intervalo de tiempo de interés. Todo este plan es fantástico, consistente, pero funciona si conocemos las fuerzas en función del tiempo. O sea, el primer paso es conocer las fuerzas en función del tiempo. Hemos hecho muchos problemas para tomarle la mano con fuerzas constantes. Cuando la fuerza es constante, buenísimo, depende del tiempo sin cambiar. Pero si realmente la fuerza depende del tiempo, necesitaremos conocerla en detalle para hacer este procedimiento. Recuerden que en alguna clase hablamos de el impulso de una fuerza, que es la integral en el tiempo de la fuerza, comentando que eso en general no es algo que se conoce en detalle, se puede manejar mejor el resultado de la integral que el valor de la fuerza instantáneamente, detalladamente, que permite calcularla. O sea, hablábamos del impulso de una fuerza como una cantidad efectiva que representa la integral de la fuerza en el tiempo, pero comentando que no éramos capaces de hacer esa integral porque no conocíamos bien la fuerza en función del tiempo. Entonces, el procedimiento es súper consistente, genial, pero tiene limitaciones prácticas porque nos falta información para llevarlo a cabo. Entonces, como alternativa, lo que vamos a trabajar ahora. El último párrafo. Cuando las fuerzas que actúan sobre una partícula no son constantes, sino que son variables, se nos complica la cosa. Y sabemos que dependen de la posición más que del tiempo. Si las fuerzas dependen de la posición más que del tiempo, entonces se puede obtener información valiosa sobre el movimiento mediante un procedimiento diferente al que resumimos recién. El procedimiento es, en palabras, integrar la segunda ley de Newton o integrar la información que nos da la segunda ley de Newton en el espacio, no en el tiempo. En el espacio, y eso es, se me acabó la página, a lo largo de la trayectoria de la partícula. Vamos de vuelta con el recuadrito. Vamos a integrar la igualdad que nos da la segunda ley de Newton
a lo largo de la trayectoria de la partícula. Tenemos que aprender a hacer algo de matemática. En lugar de integrar en la variable tiempo, que es un escalar, tenemos que integrar a lo largo de una trayectoria, siendo que las posiciones son vectores, y acostumbrarnos a ese trabajo. Entonces, la mayor parte de esta clase es la matemática para hacer ese trabajo. En las 3 que siguen vamos a usar esa matemática y nos va a llevar a conceptos fundamentales de la mecánica, como son el trabajo mecánico, la energía cinética y la energía potencial. Dejo esta introducción con un video corto porque el próximo título es: vamos a hacer un poco de matemática, siempre pensando en cinemática, siempre pensando en fuerzas, pero el formalismo general de la matemática para trabajar con curvas y vectores lo presentamos con ejemplos donde las curvas son las trayectorias y los vectores son las fuerzas.